Seguimos aquí en Ojalá, en Tele Santo Domingo y en Ojalá.do también nos puede localizar por ahí. Todas nuestras redes sociales, sí señor, se destapó ahí el escándalo en medio ambiente y resulta que el ministro que ya teníamos casi canonizado, que lo teníamos canonizado al ex ministro, lamentablemente ido a destiempo, asesinado allí por, ya sabemos en qué circunstancias, que en los gobiernos del Partido Revolucionario Moderno, como en los gobiernos del PRD, que el PRD viejo, que es lo mismo, que moderno, nada. Moderno, nada. Sigue siendo el viejo, que los métodos siguen siendo tan viejos como entonces. Recordemos el asesinato del senador aquel Darío Gómez. Recordemos aquello, porque ahí hay tradición de eso. Ahí en ese partido hay tradición de eso. De esos asesinatos así, a mansalva y con toda la, ya usted sabe. Bien, pues resulta que se nos destapa esto y se nos dice el ministro de Medio Ambiente que ahí había una nominilla de 600, oiga usted qué nomina, más interesante, de 600 personas a las que parece que él ha cancelado, ¿no? Eso es lo que se entiende, ¿no? 600 botellas en el gobierno del cambio, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser una cosa semejante en el partido, en el Edén del cambio? ¿Cómo es posible? Y que aparezca una persona que tiene él solo otra nominilla de 50 y tanto, él, ¿entiende? Y que además recibe más de 1.000.000 de pesos. ¿Y qué es lo que está montado ahí? Pero resulta, primero que no hemos oído a la sacrosanta Dirección de Ética e Integridad del Cambio. Sacrosanta, claro. Sacrosanta. La Dirección de Ética e Integridad. Oh, sí, claro, del gobierno. Ahí está toda una Virgen de Altagracia. Podemos decir que es la Virgen de Altagracia, casi, la que está encargada de eso. Que tiene casi 3 años, va para 3 años investigando el caso de la Dirección Presidencial de Desarrollo Provincial, que de tener un presupuesto de 2 millones de pesos, inaugurando el cambio, inaugurándolo, de 2 millones de pesos lo llevó a 60 millones, o sea, que fue prácticamente el primer escándalo que yo recuerde, ¿no? Que está documentado ahí por, creo que por Alicia Ortega, o por Nuria, una de ellas, que hizo un buen reportaje sobre el tema, y la Virgen de Altagracia, digo, la encargada, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, dijo que eso se iba a investigar y vamos para 3 años esperando. Vamos para 3 años esperando el botellerío que se puso ahí de gente que cobra sin hacer nada, que ni siquiera va a la oficina, pero nunca se dio una explicación. Y podríamos seguir documentando y diciendo y explicando y recordar aquel funcionariazo que vendió el correo. El Instituto Postal Dominicano se lo entregó a un negociante extranjero que vino y le hizo todo un contrato y una cosa para entregarle el Instituto Postal Dominicano, porque ese señor, profesor de la OIM, por cierto, según recuerdo aquello que salió en el reportaje, fue quien diría yo que comenzó el espectáculo de las alianzas público-privadas o de los fideicomisos, pero él lo hizo por él, atento a él, lo hizo, y así usted sigue y dice, pero bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? Que ahora nos pica esta pelota en los pies,
Y uno dice, pero ¿cómo es posible que se esté tambaleando el altar? El altar del moderno, cambio moderno. ¿Cómo es posible que se esté tambaleando? O sea, y además de esto, usted oye cómo se está desmontando el aparato productivo nacional, porque ahí es donde hay que ir, porque ahí es donde está la corrupción grande, en el desmonte del aparato productivo nacional, cómo se está desmontando y entregando el aparato productivo agropecuario, entregándoselo a los importadores, amigos del cambio también. Eso es el cambio. Amigos del cambio, importando a dos manos, quebrando a los pequeños, a los medianos y a algunos de los grandes que no son del cambio, que se agarren porque también van a ser quebrados por este plan de desmonte del aparato productivo nacional, que así es que funciona la oligarquía dominicana. Así funciona esa oligarquía que está ahí en ese gobierno, que es dueña de ese gobierno, que le encanta a esa oligarquía depositar sus fortunas en el extranjero, siempre lo ha hecho así la oligarquía. Le encanta depositar su fortuna en el extranjero. Producen la riqueza aquí, pero se la llevan para el extranjero. Allá guardan su fortuna en el extranjero. ¿Entienden? Y resulta, bueno, que esto se está desmoronando. A la larga lo que pasa es, y quizás tú tengas razón, Guillermo, que lo que nos ponen es todos estos espectáculos para que no se vea lo más importante. No se vea lo más importante, el desmonte del aparato productivo nacional, la entrega del país. Está entregando el país. La dislocación del Estado dominicano, sí señor, para ponerlo al servicio de sus intereses. Y, desde luego, el desmadre de la salud a nivel nacional. ¿Cómo están nuestros hospitales? Bueno, ya vimos lo que ocurrió, más de 70, camino a 80 niños muertos en una sola institución, en el San Lorenzo de los Minas, en 3 meses. En 3 meses. Y ellos pretenden seguir tapando todo ese muladar, destapando a cada rato. Las botellas que tiene fulano, no sé qué que tiene sultán, destapando a cada rato o saltando, ¿verdad? Porque es que yo no creo que sea un plan, ¿no? Y ya, es que son muchos. Es que es mucho el desastre. Es tan grande el desastre que un escándalo tapa el otro. Un escándalo tapa el otro. Un escándalo tapa el otro. Esa es la realidad con la que estamos topándonos en estos momentos. Diga usted, que sabe más de eso que yo. Yo diría que la triste realidad, la patética realidad, porque lo más triste de esto es el tipo de respuesta institucional, social, mediática, ante estos focos de pudrición, ¿sí? Estos rámpanos, le llamaba el pueblo dominicano a eso, de pudrición de una administración que ha sido entera ineficiente. Cuando se habla de, por ejemplo, con la intención de restarle valor al problema, de la ineficiencia o la ineptitud del señor ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, que no es ningún improvisado, que es la destilación misma de la tecnocracia perremetista. ¿Por qué? Primero, un hombre allegado al presidente de la República,
Un hombre que antes que llega a medio ambiente a propósito de sustituir a un difunto, pero que sale del Palacio Nacional mismo, que era el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, probablemente el principal ministerio que tenga la administración gubernamental del Ejecutivo, que tiene que ver directamente con el Ejecutivo. Un tecnócrata, primero al servicio de las Naciones Unidas durante muchos años. No es un aparecido, no es un aparecido, es un docente, es un académico político que nunca tuvo vínculo con el 14 de junio, con el MPD, con nadie, con el PLD, no, con el PRD y posteriormente, naturalmente, con esto que se llama PRM, que desde el principio estamos claros que de Moderno no tiene ni el apellido siquiera, porque debe ser un hijo bastardo. O es un hijo bastardo y le pusieron el apellido del padre, pero o de la madre, no se sabe bien qué es lo que es eso de Moderno. Eso no, yo no sé el origen de esa nomenclatura. Modernidad, vaya usted a saber, en un momento donde estamos en la llamada posmodernidad. Eso es pasado. Eso es mi propia definición de pasado, digamos. Pero ¿qué resulta? Que sustituye a una persona que es asesinada en su propio despacho. No por bandoleros, sino por un compañero. Por un compañero de larga data. Y como resultado de un problema de negocios, de la naturaleza que fuesen, no le corresponde a uno juzgar nada. Pero por un escándalo en sí mismo resulta asesinado por un tipo que era su pana full. Su pana full. Y como resultado, entre otras cosas, de que el tipo lo iban a sacar, porque eso fue lo que se estableció en su momento, que lo iban a destituir, lo iban a sacar del cargo porque tampoco había dado pie con bola. Porque había permitido la depredación que se sigue cometiendo aún después de su asesinato, la depredación de los recursos naturales. Porque ese es un cargo, al igual que cualquier otro cargo ministerial, que responde a la voluntad del presidente de la República, es decir, a la voluntad política. A la voluntad política, que vamos a ponerle coto o fin a toda esta vagabundería en contra del medio ambiente. ¿Sí o no? No, manéjate ahí, píchame ese juego y después yo te quito y te meto en otra institución. Y así va a parar Miguel Seara Hatton a ese ministerio como resultado de la falta de voluntad política para proteger los recursos naturales, para proteger el medio ambiente, para hacer cumplir la ley que tiene que ver con estos temas. Y así llega este señor ahí, que denuncia que tuvo que encontró ahí no solo la nominilla, que está perfectamente ya transparentada, que son 600 compañeros del partido a quien había que poner. ¿Qué nominilla? ¿Qué nominilla? Gente que están nombrada que con más o menos salario, pero que nunca han ido a la institución y que que cobran porque son los compañeritos del partido que hicieron el trabajo para que el presidente de la República lo sea. Eso está perfectamente claro, sí. Y a eso le llaman clientelismo, tengo entendido. Pero resulta ser que la denuncia de fondo es que ahí se encontraron bandas y banditas de las dos categorías. Bandas y banditas. Y que ahí además se encontraron con los vínculos de comunicadores políticos que hablaban duro los domingos, que tenían su propia nominilla, según el ministro Seara Hatton. Usted se topa con esto, pero lo más preocupante es la respuesta que se le da a la sociedad ante una referencia
es que yo me he topado con esto. Él pudo haber dicho, bueno, yo no puedo con los intereses de los negros en Asua, que han determinado esas decisiones. Yo no puedo con la decisión tomada por el presidente de la República y el ministro de Turismo, que de repente, como si fueran magos, porque hay que decirlo, tienen unas manos que las meten en estos sombreros de copas bien grandes, y sacan cualquier cosa, como Bukanye. Pues yo no puedo con eso, yo no soy el responsable de eso, pero yo lo encuentro eso, porque ciertamente lo encontró. Eso no lo inventó Miguel Seara Hatton. Eso es la cuava que le tiraron encima al pobre Miguel Seara Hatton, economista notable, asesor de los organismos de las Naciones Unidas en el país, formulador de importantes políticas públicas, como bien lo ha dicho doña Edith Febles. Pero la respuesta mediática y política a esto es condenar a ese ministro que condena el clientelismo que antes se le atribuía a los PLDistas. Y naturalmente a sus viejos y largos amigos del balagrismo, que dieron clase de todo aquella, la tradición, digamos que son la tradición que se arrastra aún, son las reminiscencias de esa antigua politiquería clientelar. No, este tipo se está volviendo loco. Este tipo le está haciendo daño al PRM. Este tipo, ¿y quién lo dice? El presidente de una Cámara de Diputados que se quita su saco de tal y se pone el de dirigente del partido y dice, yo no se apure, que eso se lo vamos a cobrar nosotros. Y todas las bocinas pagas por el gobierno, porque nosotros somos bocinas que nunca nos pagaron para bocinear. Las bocinas pagas del PRM lo que hacen es que condenan a un tipo que tiene el valor de decir lo que encontró y que no quiere cargar con la vagabundería que se le está pidiendo que cargue. Y no es que se adelanta a su cancelación, es que dice, me cancelarán, pero no me pueden cargar. No me pueden cargar esas responsabilidades. Y de alguna manera le tiro la toalla al amigo Seara Hatton. Claro que sí, que hay que tirársela. Pero yo condeno a quienes mediáticamente lo que hacen es criticar y convertir en un bandido, en un sinvergüenza le llaman ahora, al ministro Seara Hatton de Medio Ambiente, que por cierto no pidió nunca estar ahí. Es un hombre del presidente que, bueno, píchame ese juego, que ya no sé qué voy a hacer, porque vaya escándalo ese de que asesinaran a un señor que además quieren santificar también. Sí, a él lo mataron por santo, el pobre. Sí, porque como los santos son mártires del cristianismo, bueno, pues vaya, ese es un santo y es un mártir. Píchame ese juego a ver qué pasa y en unos meses hablamos. Si fuese ese el caso, que no estamos claros en eso. La realidad es que ese caso, al igual que la podredumbre que hay alrededor de muchos otros casos, incluyendo el caso de la Policía Nacional y el proyecto, sí, Ramón, y el proyecto de la Policía Nacional y el proyecto de reforma policial, que eso es un rámpano, que eso no tiene, eso parece más que un rámpano, el Popocatépetl o el Sigatoca de por allá del Pacífico, que cuando explote va a explotar y va a embarrar a medio país, si ya no lo tiene medio embarrado. O el tema de la supuesta política antihaitiana, que en el fondo lo que es ver cómo ejecutamos sin embarrarnos una estrategia
norteamericana de solución o de complicación del tema haitiano. Y que todo esto, hasta en la muerte del tal, en el asesinato que cometió el doctorcito y su bandita, ¿sí? Porque es de banda en banda que vamos. Porque resulta que el líder de que también se hizo millonario y creció como líder urbano, politiqueando por igual, resulta ser que estaba pagando cuartos para encubrir un asesinato porque su hijo estaba envuelto. Y todo mediáticamente, vamos a tapar cosas, vamos a tapar cosas. Bueno, pues yo condeno a lo mediático, a quienes desde bocinas o desde influencers o desde empresarios de la desinformación, lo que tratan es de engañar a la población y agarrar y meter todo esto para que nos lo bebamos como si fuera un jugo verde, que dicen que son los únicos jugos ahora que son saludables. La política dominicana es esto, no podemos renegar de ella. Ahora, la misma condena que hago de lo mediático y de la gente que pretende culpar a las víctimas o pretende culpar a los inocentes, para tapar la verdad, para que la gente nunca llegue a tener claridad o creer, porque nadie puede creer aquí en una justicia, que resulta ser que después de un mes de un asesinato, van a hacer un proceso de ¿cómo le llaman esto? Donde nada más todavía no había un solo preso, pero ya iban a hacer... como el primer paso que dan, medida de coerción, de medida de coerción sin llamar a los afectados de ningún punto y pasarlo como si eso no estuviera pasando nada. No había aparecido nadie, los medios no se habían hecho, no le habían prestado atención a ese asesinato y entonces ahora todos a una. El gran problema es la víctima, pobre víctima, es un tal doctor Nácara. Y todos los medios solo hablan de eso y parecería que el problema del país es el doctor Nácara y es la cultura urbana y es la pobre víctima real de ese asesinato. Yo personalmente los señalo a ellos como cómplice de todo lo que está pasando, que se resume en estamos engañando a la gente, seguimos engañando al pueblo dominicano para que no se fije en la tragedia que significa que se gobierna al servicio de la oligarquía, que se gobierna en contra de los intereses de los pobres, que también los condeno porque son unos sinvergüenzas por igual. Son unos sinvergüenzas por igual. Y también votan. Yo sé que a usted no le gusta que yo diga este tipo de cosas. Sí, aquí todos tenemos responsabilidad. Porque aquí todos celebramos con morbosidad que se tenga gente presa, gente honorable presa, por simple politiquería. Pero bueno, esos son temas que tenemos pendientes ahí, porque la verdad... Y no me dejan hablar aquí claramente. Esto es muy antidemocrático. Son muchos los temas, ¿no? Sin más no se me está controlando. Sin más lo dejáramos. Usted quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.